Es el año 3019 y la comunidad del anillo avanza rápidamente por los fríos salones de Moria, intentando salir con vida. Lo que no sabían es que un poderoso enemigo había despertado. ¿Qué es esta nueva criatura? Un Balrog de Morgoth, un demonio del mundo antiguo. Este rival os supera a todos. ¡Corred! ¡Se puede ver la salida! ¡El Balrog no os puede proteger a todos! ¡Claro! Las espadas aquí ya no sirven. ¡Corred! ¡Vuelve a la sombra! ¡Soy siervo del fuego secreto! ¡Administrador de la llama de Anor! ¡Llama de Uruk! ¡Vuelve a la sombra! ¡No retrocedáis! ¡No puedes pasar! Una cegadora cortina blanca de fuego se elevó en el aire. El puente crujió y se hizo añicos a los pies del Balrog. La piedra que lo sostenía cayó al abismo. El demonio de llamas lanzó un grito terrible. La sombra se hundió y desapareció, pero justo cuando caía balanceó su látigo y envolvió su cola alrededor de las rodillas del mago. La batalla se llevará a cabo ahora en el fondo del abismo. Gandalf nunca dio un paso atrás al enfrentarse al Balrog, pues él sabía que él era el único de la compañía que podía hacerle frente. Gandalf lo hería una y otra vez con su espada forjada en Gondolin para librarse de sus ataques mortales. Cayeron por bastante tiempo hasta llegar a un lago de aguas heladas, ubicado en las profundidades de Moria. Cinco terribles días había durado el encuentro. La dura batalla los llevó a la cima de Sirac Sigil. Fue ahí donde Gandalf hirió mortalmente al daño de Durin, arrojándolo contra un flanco de la montaña, donde quedó totalmente destruido. Aún no se podía contar una victoria, pues la oscuridad se apoderó de Gandalf, dando su último aliento en lo alto de la cima. Fue así como Gandalf muere, y todas las esperanzas de derrotar a Sauron y librar a los pueblos libres de la Tierra Media se terminaron. Gandalf es un Maiar, un espíritu enviado a la Tierra Media por los Valar para derrotar a Sauron. Es por ello que los Istari tomaron formas de viejos y no podían expresar sus poderes, pues su misión era inspirar a los demás y guiarlos, no impresionarlos. El espíritu de Gandalf, al dejar su cuerpo físico, fue convocado a los salones de Ilúvatar, donde se juzgaría el fracaso de su misión. Es ahí donde Ilúvatar, dios de la Tierra Media, tuvo que interferir, pues él observó que el plan que los Valar habían formado estaba destinado al fracaso, y al ver el sacrificio de Gandalf por sus amigos como un acto de nobleza, decidió darle otra oportunidad a Gandalf para regresar y poder cumplir su misión. La oscuridad me llevó y perdí la noción del tiempo. Las estrellas hendían el firmamento y cada día era largo como una edad en la tierra.
nuevo en mí. Se me ha devuelto aquí para completar la tarea. Gandalf había despertado en el pico de la cima. Afortunadamente, Galadriel sabía del regreso de Gandalf, pues Frodo había tenido una visión en el espejo de Galadriel, donde una persona caminaba hacia él. Esta le recordaría al mago Gandalf, con un atuendo distinto, pues este portaría un atuendo reluciente blanco. Al ser la silueta irreconocible, no sabía distinguir si era Gandalf o Saruman. Galadriel lo supo interpretar correctamente, es por eso que mandó a Waihir, el águila, a buscarlo a la cima de Sirac Sigil, donde una vez rescatado fue llevado a Lothlórien para curar sus heridas. Ahí fue donde Galadriel le obsequió un conjunto de túnicas radiantes. Gandalf, después de curar sus heridas, viajó a Fangorn a terminar su misión. Fue ahí donde se encontró a sus compañeros Aragorn, Legolas y Gimli. En conclusión, Gandalf fue el único Istari que no perdió su camino. Él fue la pieza fundamental en la estrategia para vencer a Sauron, pues sin él, el rumbo de la historia de la Tierra Media pudo ser diferente. Él fue tan importante que Ilúvatar le dio una oportunidad de cumplir su misión. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Quería una vez más agradecer a todas las personas que han estado apoyando este proyecto. Nunca creí la recepción que tendría este canal, y es algo bonito, es un tema que me apasiona muchísimo. Así que muchas gracias. Quería contarles que he abierto un grupo de Facebook también, para poder hablar sobre lo relacionado con Tolkien. Espero que se puedan unir. Sin nada más que decir, mi nombre es Ghost y los veo hasta la siguiente aventura. ¿Gandalf? Sí. Así solían llamarme.